Bueno, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, en nombre del Colegio Mexicano de Antropología, les damos la más cariñosa bienvenida. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotras una vez más para platicar de este súper temazazazo. Nos acompaña el día de hoy Maluli Quintero, trofoterapeuta certificada, chef vegana con un montón de experiencia maravillosa. Ahorita nos va a platicar un poquito también. Y su servidora, Maribel Anaya, eh, que también ahorita les vamos a platicar varias cositas que tenemos preparadas. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Ahora sí que la sesión de hoy es la tercera clase de un miniciclo de sesiones sin costo que hicimos para hablar de cambio de hábitos. Y el día de hoy vamos a hablar de los hábitos emocionales. Es muy interesante este tema porque por lo general, cuando hablamos de cambio de hábitos, pues enseguida, ¿no? Como dormirme más temprano, hacer más ejercicio, comer mejor, lo que sea que eso signifique, eh, como hacer esta serie de cambios, a lo mejor más orientados hacia nuestro cuerpo físico, y se nos olvida que hay otra parte de nosotros importantísima, que es toda la parte mental y emocional y que forma un papel fundamental en el proceso de cambio de hábitos. Muchas veces también caemos en este paradigma, ¿no? O sea, en esta situación en la que ya estoy comiendo súper bien, pero de repente no he atendido esta otra parte, no la he mirado, la parte de cómo gestiono mis emociones, y entonces hay todavía un desbalance. Y puede ser incluso que esto que esté comiendo, por ejemplo, sea súper saludable, esté muy equilibrado, pero al no tener una gestión de mis emociones, igual tengo un montón de ansiedad, igual tengo un montón de estrés o estoy enojado con todo el mundo, y esto que estoy consumiendo, que es tan nutritivo, pues a lo mejor no me hace tanto bien como podría, porque hay una parte que todavía me falta empezar a mirar y empezar a trabajar. Entonces, la idea de esta clase también es poder compartirles esta visión, invitarles a mirar esta otra parte y a integrarla, a acordarnos que somos un ente integral, un ser completo que tiene muchas partes. Entonces, vamos a hablar hoy del tema de las emociones. Me gustaría a mí personalmente empezar diciéndoles que creo que un punto de partida importante es que no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Muchas veces tenemos esta concepción y entonces lo que hacemos es reprimirnos, ¿no? Reprimimos la emoción que creemos que está mal y a lo mejor nos engolosinamos con la que está bien. Y al hacer esta categorización, estamos perdiéndonos información importante de nosotros que nos puede ayudar a estar mejor. Entonces, todas las emociones tienen un mensaje y tienen algo que decirnos y que incluso nos pueden ayudar a pasar por una situación, pero sobre todo a conocernos más. Y hacer este proceso de autoconocimiento a su vez nos va a ayudar a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces, algo muy importante es que partamos de esta premisa de que no se trata de que todo el tiempo estemos felices y todo el tiempo tengamos mucho entusiasmo, porque esa es la emoción socialmente aceptada, sino que aprendamos que enojarse está bien, que estar triste está bien y que es importante hacer una gestión de esto para ver qué está sucediendo ahí y cómo puedo integrarlas de manera sana, porque no se trata de dejar de sentirlas, sino de integrar esta información que me está dando para que yo pueda cubrir esa necesidad que me llevó justo a sentirme de esta manera, ¿no? De una manera saludable contigo primero y también con los que te rodean, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto de partida muy importante. ¿Tú cómo ves, Maluli? No, totalmente, pero justo lo que estás diciendo es empezar por este proceso de autoconocimiento, porque al final del día pasa que en la manera en la que vivimos, en la manera en la que crecemos, este, nos damos cuenta de la persona que realmente somos, porque vamos siendo formados desde que nacemos, desde que somos muy pequeños, por las personas que nos crían. Y estas personas que nos crían tienen sus propias emociones, tienen sus propias maneras
de reaccionar ante ciertas circunstancias. Entonces nosotros, por imitación, siendo bebés, siendo chiquitos, vamos simplemente imitando lo que estamos observando, lo que estamos escuchando. Y entonces apropiamos estos hábitos que no son nuestros para poder nosotros gestionar nuestras propias emociones. Y vaya, no es más que la repetición del patrón de alguien más. Entonces, lo importante es el aprender a conocernos y a reconocer estas emociones que sentimos, que pueden ser las llamadas positivas o las llamadas negativas, justamente, y al sentirla, reconocerlas, no importa cuáles sean, reconocerlas, aceptarlas y dirigirlas, ¿no? Porque de ahí viene pues el manejo de las emociones, justamente. Y esto de los hábitos emocionales es bien interesante porque pues nos lleva a poder gestionarlo y a poder trabajar pues desde una manera muy interior, ¿no? Desde esta parte de empezar a trabajar esas emociones desde un aspecto muy hacia adentro, simplemente cerrar los ojos, ¿no? Y estar sentado y de veras cerrar los ojos, ¿no? Ya sea que estás meditando o estás orando, lo que sea, pero estar contigo, estar reconociéndote, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, es empezar a conocerte, es empezar a sentirte como, como nunca lo hacemos, porque en realidad no estamos acostumbrados a tratarnos así ni a vernos de esta manera. Todo es muy hacia afuera, ¿no? Todo es muy a ver cómo voy a quedar con los demás, cómo me van a ver los demás, justo lo que estabas diciendo. Entonces es ir para adentro. Aquí yo pienso que el primer paso es ir hacia adentro, empezando con algo tan simple como cerrar los ojos y decirle a la familia, denme 2 minutos, no más, 3 minutos, 4 minutos, y empezar a interiorizar y empezar a entender qué es lo que estoy sintiendo, comprenderlo y apapacharme, porque también parte de los mismos hábitos emocionales que tenemos es este regaño, ¿no? Es un regaño constante de estarnos autocriticando y ahora ya lo hiciste mal y eres una tonta y es que no te fijaste y es que mira, ya te viste en el espejo y mira más que gorda. Y en sí es una crítica y es un regaño constante, incluso hasta un castigo, porque así es la manera en la que pues hemos crecido prácticamente todos, ¿no? Entonces hoy el trabajo o hoy el momento del cambio es empezar a desconstruir todos estos creencias y se vuelven hábitos, ¿no? Y al final del día los hábitos sabemos perfectamente bien que son, que se refuerzan a través de la repetición y por lo general los llevamos a cabo de manera inconsciente completamente. Así es. Sí, creo que igual esto, creo que también una idea que yo quería traerles y que ha estado como en estas 3 clases, en las 2 clases anteriores y esta, es que sea práctico. Entonces, está bien, vamos a hablar de esto y vamos a hablar mucho, ustedes también pueden hablar y también pueden escribir en el Sí, chat, pero claro. a mí me gustaría que empezáramos a hacer. Entonces, algo que creo que es importante y es una invitación es que empecemos a ver qué hábitos emocionales tengo. Antes de decir que estoy mal y que tengo que cambiarlo todo porque no sirvo, porque a veces también se nos pasa la mano con eso, tal cual como tú venías diciendo, vamos ¿Qué a nos observar pasa? qué hábitos emocionales tengo. Entonces, me gustaría que se tomaran unos minutitos para hacerse esta pregunta y fijarse en qué costumbres suelo hacer en el tema emocional que yo ya sé que es algo recurrente, ¿no? O sea, es decir, así como me levanto todos los días y me lavo los dientes y ya no pienso si me voy a lavar los dientes porque es algo que ya tengo Ujú. súper, súper metido, o sea, ya súper integrado a mi vida, también tenemos hábitos emocionales así. También tenemos hábitos mentales que no pasamos por la conciencia, sino que de una vez, ¿no? Y les voy a poner algunos ejemplos. Algunos hábitos que también, por ejemplo, están en el ámbito emocional es pensar lo peor. Ay, sí. Entonces, por ejemplo, eh, tengo una llamada perdida de alguien, de un familiar. Y un hábito mental, emocional, puede ser
chin, ya seguro pasó algo, no sé qué habrá pasado, híjole, seguro le pasó algo a alguien, vamos a ver si está, y entonces se va haciendo una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve, tú te vas llenando de estrés y de angustia y de empiezas a accionar con relación a esto que tú te estás imaginando partiendo o sea, del postulado de que es verdad, pero tú no sabes que es verdad, ¿no? Y de repente empiezas a reaccionar y a hacer un montón de cosas en función de algo que te imaginaste y que te imaginaste de manera trágica, ¿no? Ese puede ser un hábito. Otro es, por ejemplo, dar por hecho, ¿no? Ay, me miro mal, seguro está enojado conmigo, ahora qué habrá pasado, y entro, y entro, y entro, y entro, y entro. Y así como hay una respuesta mental y emocional, también hay una respuesta fisiológica a este estrés y a esta, digamos, ansiedad de alimentar, ¿no? Como seguro va a pasar algo más, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Otro hábito emocional también puede ser eh, reaccionar de manera impulsiva, enojarse muy rápido o de una manera que puede parecer exagerada para los demás, eso también, ¿no? Otro puede ser la ley del hielo, ¿no? Me molestó algo que me hiciste y no te hablo más y entonces me voy a... a mí me encanta este tema porque nos pone en mucha contradicción y es muy interesante. Entonces, ay, me voy a comer mi ensalada de trofología, pero ojalá te mueras y no sé qué, ¿no? Y a veces puede pasar eso, ¿no? O sea, creemos que ya tenemos, bueno, ya, yo ya avancé, yo ya estoy acá, pero de repente se nos olvida esta otra parte y resulta que esta parte afecta directamente en cómo absorbes los nutrientes y prácticamente echa un poco para atrás, puede llegar a echar un poco para atrás el proceso que estás haciendo. Entonces, me gustaría que empezaran a pensar cómo se han cachado en estos hábitos. Entonces, yo tengo esta tendencia a ser pesimista o a ser fatalista o a creer que todo el mundo está enojado conmigo o a decirle hasta del mal que se va a morir a cualquier persona por cualquier cosa pequeña, ¿no? Dice, yo siempre tengo mucho miedo al futuro, siempre siento que algo malo va a pasar. Ajá, muy bien, muy bien. Oye, iPhone, dinos tu nombre. Me encantaría que nos digas cuál es tu nombre. Ujú. Eso es como un síntoma de ansiedad, ¿no? Em, de no saber qué va a pasar y querer, hola Griselda, gracias, y querer también controlarlo, ¿no? Quiero saberlo todo. Ujú, muy bien, es como el primer paso, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Ah, Maluli, ahí está. Ay, gracias. Ujú. Se me desactiva el audio. Sí, pues justamente encontrar cuáles son estos hábitos que nos atoran, ¿no? Que los traemos bien apegadillos, ¿no? Como tú decías, diste varios ejemplos y que seguramente ahorita, como ya dijo también Griselda, ¿no? Este miedo al futuro o cuando hay resentimientos, ¿no? O apegos a ciertas cosas o personas o circunstancias, ¿no? También eh, también a lo mejor esta parte es decir, bueno, es que yo la verdad es que yo siempre tengo la razón, yo no me equivoco, es muy difícil que yo me equivoque, ¿no? Es que estoy en lo correcto, ¿no? Todo este tipo de cuestiones son hábitos que traemos que, pues a veces no nos dejan como avanzar, que no nos dejan como crecer, pero lo interesante de esto es encontrarlos, ¿no? Y darte cuenta en el momento en que lo estás viviendo, porque sí sabemos, una manera de encontrarlos, por ejemplo, sería muy fácil pensar, a ver, hoy en este día, ¿cuáles han sido los estados de ánimo más importantes que he tenido, ¿no? A lo largo del día. Entonces piensa en este día y es fácil, anótalo, ¿no? Y luego piensa en estas últimas semanas, ¿no? ¿Qué hábitos, qué estados de ánimo has tenido en esta última semana? Y anótalas, así las vas a poder encontrar fácilmente. Incluso puedes preguntarle a alguien, ¿no? A alguien de tu familia, porque también la familia
pues carga con todos lo que hacemos todos, ¿no? Todos en la familia, pues todos traemos nuestros propios rollos, pero está padre que entre familia nos podamos decir, oh, fíjate que tú te pones así cuando yo no recojo mi recámara, mamá, fíjate que te pones así y así y así y avientas y azotas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí ya el hijo te está dando una pauta de lo que tú estás, de este hábito emocional donde te desequilibra y entonces rompes en enojo, en coraje, en frustración y te voy a castigar y demás, ¿no? Y entonces es que encontrar cuáles son esos hábitos emocionales, buscarlos y anotarlos. Y entonces sí, cacharte, ¿no? Como estarte cachando, en qué momento los vas a repetir, porque ya sabes cuándo te vas a enojar, ya sabes en qué momento vas a decir palabras hirientes, ya sabes en qué momento vas a empezar a despotricar o lo que tengas, o lo que vayas a hacer, de acuerdo a la reacción. Entonces es cacharte y parar. A lo mejor detenerte un poquito, nada más detenerte, no tienes que hacer otra cosa, pero darte cuenta que lo estás haciendo y parar. Es así como ese pequeño detalle va a ser para empezar a hacer los cambios, ¿no? No queremos ya, uy, no, ya somos fantásticas y ahora ya encontré cuál fue y ahora ya tengo que ser perfecta. No, sino todos los cambios y en todos los procesos tienen que ser paso a pasito y empezar por el primer paso y el primer paso sería hacer una pausa. Ya encontré cuál fue el hábito que me desequilibra, el hábito emocional que me desequilibra. Entonces el siguiente paso es parar y decir, bueno, aquí hasta aquí voy a llegar, no voy a desarrollar eso, ¿no? Entonces, esa sería como una estrategia o una herramienta que pudiera servir. Sí, igual también, o sea, me parece un excelente consejo. Yo tomé un curso, varios del tema, tomé uno en especial de gestión de emociones y, o sea, es maravilloso por lo que uno descubre con eso, ¿no? Sí, claro, eso está genial como cacharse y decir, ya vi esto, a ver, ¿no? ¿Cómo puedo regresarme antes de llegar a ese punto donde la emoción ya te ganó y ya, o sea, ya, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasaba mucho con el enojo, ¿no? O sea, llega un momento en el que me voy enojando y hay un punto de no retorno donde ya no me puedo desenojar. Sí. O sea, ya, y ya, ¿no? Y es muy interesante y se los comparto porque creo que a lo mejor alguno se puede sentir identificado. Cuando yo tomé ese curso, a mí lo que me pasaba fue hace años, y no digo que ya no me enoje, por supuesto que no, pero lo empecé a ver y ya me relaciono distinto con mi enojo. Y me acuerdo que yo le decía al instructor, le decía, es que, ¿sabes qué? A mí me encanta enojarme. Me encanta enojarme porque me siento fuerte y poderosa y voy a arraso con todo, ¿no? Y fue muy interesante porque a través del proceso de esto me di cuenta de que esta emoción estaba enmascarando otro estado. Y la pregunta es, si a ti te pasa algo así, la pregunta es, ¿por qué necesitas sentirte fuerte? ¿Por qué necesitas sentirte, o sea, por encima de todo, ¿no? O controlando todo, o atropellando todo, ¿no? Y al final había un profundo sentimiento de vulnerabilidad. Entonces lo que yo necesitaba era decir, no, sí estoy aquí bien fuerte, mira cómo estoy, ¿no? Y puede pasar también con la tristeza, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué necesitas, por ejemplo, con la tristeza o con este estado como de melancolía, ¿no? Estas emociones a veces están enmascarando algo atrás que es una necesidad que no ha sido cubierta. Y es muy interesante cómo no, o sea, estos hábitos que repetimos y repetimos y repetimos, nos están diciendo, oye, necesito esto, como cuando uno le da sed, que por cierto, cuando uno le da sed, es que tu cerebro necesitaba agua hace tiempo. Entonces, Wow. la sed es como la respuesta del que el cerebro ya se está empezando a deshidratar. Entonces, aguas con aguantarse la sed. Entonces, así como pasa con esto, también pasa con el tema emocional, ¿no? Entonces, hay un punto, y esto se los comparto para quienes les pasa como a mí, en el que hay muchas cosas que podemos hacer antes de llegar ahí.
antes de llegar al punto donde ya la tristeza sí, el dolor, la tristeza me rebasó, me arrobó y ya no puedo, me tomó la emoción, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Echar el para atrás y decir, ¿cómo llegué a este estado? ¿No? ¿Cómo llegué aquí? Ah, pues es que pasó esto y pasó esto y pasó esto. Bueno, ¿cómo puedo empezar a mirar esas situaciones distintas y cómo puedo, dentro de lo posible, evitar llegar a esas situaciones, ¿no? O sea, si hay una situación que me estresa, que me da ansiedad, que me preocupa y que me da miedo, ¿cómo puedo empezar a mirarla distinto y cómo puedo evitar ponerme en esas circunstancias? Porque también se vale, ¿no? Claro, claro. También se vale hacer ese proceso de autocuidado, de no exposición a situaciones que tú ya sabes que te detonan ciertas emociones que te lastiman, ¿no? O que te cuesta, digamos, gestionar en el momento, ¿no? Y aquí dicen, yo me estreso por organizar día con día tiempos para lograr lo que necesito hacer, pero llega el momento que no salen las cosas como quiero, claro, porque además uno ya está así como, ay, ya está, y cualquier cosa pasa en el camino porque así es, ¿no? Entonces, procuro tolerar la frustración de que en general las personas no llegan a la hora, ya sea en reuniones de trabajo, actividades deportivas, etcétera. Espero con calma, me llevo un libro, escucho música, me pongo a platicar. Sí. Es que el tema de la frustración es... Y más cuando no está en tus manos, como en este caso, ¿no? Porque tú ya hiciste lo que tienes que hacer, pero entonces dependes de que los demás hagan su parte. Y no siempre la gente va a hacer lo que uno quisiera o van a reaccionar como uno quisiera. Entonces ahí el manejo, definitivamente el manejo de la frustración, es muy importante de trabajarlo, porque por lo general todos tenemos intolerancia a la frustración. Total. Y ahí el proceso justo, es justo trabajarlo, pero pues igual ya lo estás trabajando aquí, Denny, ¿no? Entonces, pues es buscar, como le decía, me llevo un libro, escuchar música, eso es cambiar completamente el patrón de conducta que ya teníamos nosotros previamente. Sí. Entonces, miren, recapitulando, ¿no? Vamos a empezar a mirar qué estados de ánimo suelo tener y cómo llegué ahí. Porque a veces es fácil hacerlo en el momento y a veces tienes que esperar a que se te pase la emoción. Y está bien, ¿no? Entonces, ejercicio uno, ¿no? Como empezar a identificar y a mirar Identificar. lo que quiero cambiar. Eso es lo primero. Antes de decir si está bien o mal, si me gusta o no, lo que sea, vamos a mirarlo, ¿no? Luego, pues este ejercicio de la pausa, ¿no? Y si no puedo pausar, entonces echar el caminito hacia atrás y empezar a ver de qué manera puedo mirar esta situación diferente. Si me enojé con alguien, ¿cómo lo habrá visto la otra persona? ¿Cómo lo habrá vivido la otra persona? La mayoría de las veces, cuando nos enojamos con alguien porque hizo algo, la otra persona está solamente siendo quien es, haciendo, o sea, vamos, no es que dedicó su vida a pensar un plan terrible para Sí, hacerme no. algo a mí, ¿no? Y ahorita les voy a platicar algo de esto que me encanta también, que es una filosofía que a mí me abrió la mente, ¿no? Entonces, esa es otra, ¿no? Y cómo evitar llegar a situaciones que yo sé que me ponen en un estado que aún no logro, digamos, como integrar de manera sana, que yo sé que me descontrolan, que yo sé que dentro de lo posible, teniendo en cuenta que efectivamente, pues hay muchas cosas que no podemos controlar, muchísimas, pero también hay muchas cosas que sí podemos decidir. Y yo creo que otro punto importantísimo del tema en general de los hábitos y especialmente emocionales es aprender a poner límites, ¿no? Eso. Entonces, que uno dice, ay, sí, voy a poner límites. Bueno, es todo un trabajo aprender a poner límites, porque además como socialmente a veces no está tan bien visto, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la costumbre de esperar a las personas 10 minutos. A los 10 minutos me voy a ir. Y la persona ya sabe que si tiene una reunión conmigo, yo a los 10 minutos me voy a ir.
así, de fácil. Pero ¿qué sucede con estos límites? Que muchas veces los empezamos a bañar de emociones que no van. Entonces el otro se ofende y entonces yo me enojo y me voy enojada a los 10 minutos. Cuando poner el límite no, o sea, no es un sinónimo de agresión ni de que ya No, no quieras a alguien, al contrario, ¿no? Lo quieres tanto que no quieres que se dañe esa relación. Entonces voy a poner mi límite, ¿no? En lugar de estar media hora diciendo, es que nos desconsideraron. sí, sí. Yo a los 10 minutos me paro y me voy. Y no va a pasar nada, se los juro. Entonces, aprender a poner límites yo creo que es algo muy saludable contigo y con el otro. Entonces, este límite hay maneras de ponerlos sin que sea una pelea, sin que sea una imposición, sin que sea una agresión al otro. Los límites no tienen por qué ser una agresión para el otro. Es simplemente una, algo que así es, ¿no? Tal cual. Así un poco como las mamás o los papás con los niños y la hora de dormir, por ejemplo, igual. Entonces, es incluso como una guía para que el otro sepa en qué condiciones se va a relacionar contigo. ¿Qué pasa si no ponemos un límite con el tema de la espera, por ejemplo? ¿No? Que alguien que es muy impuntual porque así es, o está en mil cosas, o se le va la onda, o eso para la persona no es importante, pues probablemente va a llegar tarde siempre, ¿no? O va a llegar tarde muchas veces. Y no es que me esté haciendo algo, pero no se va a enterar de lo que a mí me molesta o de lo que para mí es tan importante si yo no le pongo ese límite y si yo no le digo y le comunico. Entonces, tema fundamental para el tema de la gestión y los hábitos emocionales, aprende a poner límites y aprender a decirlo también. Me molestó esto, me dolió esto, me dio mucho gusto esta otra cosa, ¿no? Eh, y eso, irse conociendo e irle diciendo al otro también por dónde. ¿Por dónde va Muchas la cuestión? claro. Y sabes, es bien importante también tomar en cuenta que en general las emociones son un resultado de los pensamientos. Finalmente, por ejemplo, tú estás diciendo, yo voy a poner límites y a los 10 minutos yo me voy, pero simplemente te vas y lo acabas de decir, no, no es una cuestión de enojo ni de ira, ni de decirle, pero vas a ver, me voy a ir y te voy a dejar, ¿no? No, no se trata de ser el dramón, pero sí simplemente parar, porque al final del día el pensamiento es, bueno, ya llegó tarde la persona y entonces, ¿qué es lo que empiezas a pensar? Es que no le importa, es de lo peor, y yo le dije que teníamos prisa y le vale maracas, y entonces aquí me deja, y empiezas a pensar, y cada que empiezas a pensar, la emoción se empieza a subir, así por rayitas, por niveles, hasta que explotas, ¿no? Entonces, justo, y tomando el ejemplo de Maribel, que me parece extraordinario, ¿no? El poner límites es decir, a las 10 minutos yo me voy, y tan contenta y tan tranquila te vas sin pensar en todos esos pensamientos terribles de venganza que traes a todas, porque eso es lo que te va a llevar al enojo y es lo que te va a llevar a la explosión y a lo que no quieres, justamente. Y a crear además un resentimiento con esa persona, porque le vas como llenando al jarrito, le vas llenando con tanta cosa, pero en realidad es la interpretación de la situación y es tu propio diálogo interno lo que vas a tener que aprender a cambiar y empezar a poner esos límites, pero sin dejar que se desborde este pensamiento en un montón de cosas negativas que no son necesarias. Sí, y al final que tienen un impacto negativo en tu Uf, salud. Entonces, lo que enorme. estamos haciendo aquí es buscar construir una rutina saludable para ti primero, porque ahí empezamos. O sea, yo quiero ayudar a mi familia, yo quiero que mis hijos se sientan mejor y quiero que mi mamá no sé qué y que mi no sé quién, empieza por ti, primero que nada. Es la mejor manera de ayudar a los otros, es hacer un Sí, trabajo propio, así de fácil, ¿no? sí, sí, sí. Para ti y para los otros también, ¿no? Entonces, creo que esto de la interpretación es otra clave muy importante y entra mucho con lo que les iba a comentar, que también les quería aportar esto que para mí fue wow, ¿no? Que es esta filosofía del non-taken, que es como, o sea, y el ejemplo es, yo estoy sentada en un restaurante y alguien
pasa por atrás y me pega en la silla sin querer. Y me dice, discúlpame. ¿Y qué va a hacer uno? Le va a decir, pues, no te preocupes. Pues, no, o sea, No, no fue a propósito, ¿no? pues, no fue a propósito. Bueno, lo mismo pasa cuando se tardan, cuando no sé qué, cuando no recogieron tal, cuando ta, 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 ta. O sea, es decir, si empezamos a ver las acciones de los otros que detonan emociones en nosotros, que además es nuestro problema, no es del otro, no Así es. es, me hiciste sentir, no, yo me siento así con esta situación, con esto que tú hiciste. Yo estoy leyendo así, interpretando así esta situación, pero tú tienes otra. Y no, o sea, y tal cual como les decía, o sea, yo creo que la gran mayoría de las veces la persona no está haciendo eso eh, pensando en lastimarnos o pensando en molestarnos o pensando específicamente en hacernos la vida de cuadritos. La otra persona está lidiando con sus propios rollos y con sus propias vidas. Está siendo quien es, siendo impuntual, siendo desordenado, siendo lo que sea que a mí me detone cosas porque yo estoy viviendo también otro proceso, ¿no? Entonces, no sabemos tampoco lo que trae el otro. No se trata tampoco de justificar y de siempre ser permisivos y No, anularnos nosotros, pero sí de poner un límite sin pensar que el otro me está haciendo esto porque es un esto y un tal por cual y un no sé cuánto, ¿no? O sea, simplemente, pues yo no lo tomo porque, ¿no? Como igual, ¿no? O sea, pensemos en este ejemplo de la silla, cuando alguien te ofende, por ejemplo, ¿no? Pues yo no tomo la ofensa, o sea, es algo que trae la otra persona. Entonces, si yo aprendo igual de nuevo a poner ese límite y a decir, no acepto tu ofensa, no acepto tu agresión, no acepto tu violencia, no acepto tu falta de respeto, no acepto, no acepto, no acepto. En tranquilidad, de verdad que van a ver cómo eh, se sienten como una especie de protección, o sea, como este abrazo que se hacen ustedes mismos para protegerse, siempre que no sea como una batalla, porque además no tiene que ser una batalla. No. Digamos, organizar el día o hacer las cosas que uno quiere, no necesariamente tiene que ser como todo peleado, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que el tema de las emociones es un tema medular para empezar a hacer un cambio profundo, 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 que no nada más se quede en lo que voy a comer, que es una gran, gran, gran cosa, es un gran paso, pero si trabajan de manera integral, van a ver cómo esto florece, ¿no? Nunca va a ser lo mismo comerse la mejor sopa más nutritiva del mundo enojado, peleado o triste, que comérsela feliz, tranquilo, en paz, con Claro. conciencia de esos alimentos después de haberla preparado, sin correr, sin el celular en la mano, etc. Entonces, creo que un poco la invitación es a que vayamos trabajando de manera integral todo este tema del cambio de Así es. hábitos, que sé que puede resultar abrumador y que muchas veces nos acobardamos un poco con este tema emocional, porque hay heridas ahí también, ¿no? O sea, el que es Claro. enojón no es enojón nada más porque sí, ¿no? O la que es, o sea, tiende a estar más triste tampoco, o sea, hay una cosa ahí de fondo eh, que hay que trabajar, que hay que sanar, que hay que mirar. Muchos de los temas emocionales, digamos, empiezan a desanudarse cuando uno les presta atención, Así cuando es. uno los mira, cuando uno los reconoce. Entonces, reconocer y validar lo que estoy sintiendo, yo creo que es uno de los principales hábitos para empezar esa transformación. Exactamente. Aceptarlo, aceptar lo que estoy sintiendo, ¿no? Sí, aceptarlo y, y bueno, practicar. Al final del día, vivimos en un mundo que nos regala la práctica diaria para todos estos cambios, ¿no? Entonces, como dices tú, pues, primero que nada habíamos dicho, no identificar cuáles son estas emociones, pausar si puedes,
parar un momento, para lo menos para observar, identificar, y de ahí partir qué voy a hacer yo, ¿no? No los patrones de conducta que traigo arraigados y que son los que hacen que yo reaccione, sino yo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Poner los límites, eso es muy importante, y poner estos límites con amor, con calma, sin el enojo, ¿no? Es poquito a poco, no es de la noche a la mañana, esto no es para que se estresen y digan, ay, ¿cómo le voy a hacer? No, no, no. Estas son sugerencias, simplemente es cómo puedo tomar de estas sugerencias lo que a mí me va a funcionar y me puede servir, ¿no? Y recordar que las emociones vienen de los pensamientos. Entonces, de esta misma manera, el pensamiento se cambia, y si tú cambias el pensamiento, vas a cambiar la emoción. Entonces, empezar a tener otro tipo de pensamientos. Ya cuando te vas a enojar, ya ves que el marido está ahí haciendo lo que te hace enojar. Y ya vas a empezar a decir la retaíla de pensamientos que traes aquí. Ahí dices, a ver, espérame tantito, déjame cambiarlos. La verdad es que siempre hace las cosas muy bien de esta forma. La verdad es de que yo agradezco tener a esta persona aquí en mi vida porque me ayuda con esto, con cambiar el concepto, y entonces eso hace que te relajes, que ves las cosas con más claridad, y entonces ya buscas la manera de decir o de hablar o de expresar lo que quieres decir sin el enojo ya atorado, la frustración o la tristeza o el sentimiento que tengas, que sientes que no te deja avanzar, ¿no? Así es. Muy bien. Oigan, pues cuéntenos, por favor, cómo lo van sintiendo, qué van pensando, qué les ha parecido estos tips que les hemos dado. Y Maluli, no sé si quieras comentar lo de esto de los 2 minutos que me estabas diciendo, Sí, para claro, ya pasar a contarles qué claro. sigue. Ok, bueno, pues yo le estaba platicando a Maribel este libro que se llama Hábitos Atómicos, se los recomendamos mucho. El autor es James Clear, y bueno, este es un método muy sencillo de este autor, donde habla del cambio de hábitos de una manera muy, muy profunda e integral, como decía Maribel, ¿no? Los hábitos no nada más es levantarme temprano, comer bien y hacer ejercicio, ¿no? Sino que incluye toda una serie de aspectos que son muy importantes pues de observar, ¿no? Entonces, esa es una. Entonces, aquí él habla de cómo dejar de postergar usando la regla de los 2 minutos, porque muchas veces hacer cambios nos lleva pues a la postergación, a dejarlo para después, ya se me olvidó, ay, dije que iba a hacer esto y no lo hice, ¿no? Entonces, eh, ver hacer los cambios nos dan miedo, porque lo que yo le comentaba a Maribel es que normalmente cuando queremos hacer un cambio de hábitos, como por ejemplo bajar de peso, ¿no? Yo necesito bajar al menos unos 20 kilos, entonces, pues mi meta es bajar 20 kilos, y ahorita yo peso 80, quiero pesar 60, entonces ya me visualizo pesando 60, y hasta ya quiero llegar en un segundo, y esto es lo que nos estresa mucho, porque eso es muy imposible, ¿no? Si nosotros pensamos en la meta y no en el proceso que nos va a llevar a esa meta, es lo que nos va a estresar demasiado. Entonces, la regla de los 2 minutos es empezar a hacer cambios, pero que solamente te lleven 2 minutos. Por ejemplo, para bajar esos 20 kilos voy a tener que hacer ejercicio, pero sinceramente, qué flojera me da hacer ejercicio, pero lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es 2 minutos nada más le vas a dar a ese cambio de hábitos. Nada más, 2 minutos. Entonces, esos 2 minutos, ¿qué va a implicar? Pues levantarme para ir al gimnasio y ponerme los tenis. Entonces, levantarte y ponerte los tenis ya es un cambio extraordinario y maravilloso para tu cerebro, porque esos 2 minutos que le diste a esa intención de hacer ejercicio es lo que va a hacer que al día siguiente digas, bueno, pues ya me puse los tenis, pues me voy a salir a la calle y voy a caminar de la esquina para acá, ¿no? Y entonces, si ya repites este hábito todos los días de ir a la esquina y caminar para acá, pues a lo mejor ya te va a dar ganas de hacerlo, pues a lo mejor después, pues ya me voy a dar la vuelta a toda la cuadra, ¿no? Pero empezaste con 2 minutos y no te diste, no tuviste este estrés de pensar, tengo que bajar 20 kilos y no sé ni cómo caramba le voy a hacer. Pero darte esos 2 minutos para hacer un pequeño cambio. O por ejemplo, dices, no, pues es que yo quiero ser vegana, ¿cómo le voy a hacer?
no puedo pensar en ser vegana de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a integrar verduras en mi alimentación. Y eso te va a dar calma, te va a dar paz y vas a sentir que estás avanzando en tu cambio de hábito. Pero todo es poquito a poquito y que no te lleve más de 2 minutos. Es la regla de los 2 minutos. Aplícala al hábito que tú quieras empezar a cambiar, como levantarte más temprano, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para levantarme más temprano? Pues a lo mejor dormirme más temprano. Entonces, voy a intentar estar en mi casa a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, sí, está en audiolibro, exactamente, también está en audiolibro, está sí, en libro en persona, entonces, pero pues es una gran herramienta este libro que nos te va a ayudar mucho a hacer cambios de pasito a pasito y poco a poco. Que está, sí, también está en audiolibro. Ah, Eso, miren, eso, híjole, qué importante es porque justo ahora en estos inicios de año también nos pasa un poco con los propósitos, ¿no? Y es así unos propósitos así de, sí, pues. wow, ¿no? O sea, que uno dice, qué maravilla tener tanta emoción y tanta ilusión de hacer algo, pero hay que tener cuidado también porque entonces lo que podemos producir es un nivel muy, muy alto de frustración. ¿Qué pasa? Si yo no tengo el hábito de caminar, pues no me voy a inscribir un maratón el mes que entra, porque claramente es una Hombre, meta a la que no puedo llegar ahorita, en este así es. momento, en un mes. No quiere decir que nunca, sino aquí ahorita o sea, es realmente poco factible que lo alcance. ¿Qué puede pasar? Que me lesione, que me sobreexija, que me descompense y que al final no lo logre y entonces pues termine frustrada, triste, deprimida, etcétera, etcétera, o regañándome. Entonces, Claro. para que no ocurra eso, porque muchas veces también es un proceso de autosabotearnos, ¿no? Entonces, lo mejor es empezar a hacer como este planteamiento de metas en chiquitito, hoy, así, un día a la vez, hoy. Hoy me tomé el jugo, un jugo, ¿no? Así, Con eso. está bien, un jugo está bien. Hoy, hoy me dormí una hora antes, hoy me paré una hora antes, ¿no? Hoy no le grité al señor que me dijo no sé qué, no le grité y seguí caminando. Y o sea, estas pequeñas victorias además son muy importantes porque uno establece una especie de contrato con uno mismo, ¿no? Cuando dice, quiero, quiero no ser tan enojón, ¿no? Claro, pero esta abstracción a veces es como, no sabemos cómo hacer el camino para llegar allá. Entonces, esta estrategia de los 2 minutos es maravillosa, ¿no? Pues, Sí, ¿qué es voy a una hacer? Voy a maravilla. aprender a respirar y voy a aprender a meditar. Voy a meditar 2 minutos, ya, Dos. y ya, y te vas a tu casa, y Sí, ya. ya. No te des más, no, 2 minutos, ya. Cuando sientas que puedes hacerlo más, entonces lo aumentas, pero son dos Exacto, minutos y eso te sí. quita todo el estrés. Y muchas veces creemos que también tenemos que ser perfectos en eso, ¿no? Entonces, no, si yo no soy absolutamente trofología de la noche a la mañana, ya no sirvió. A veces también somos muy, muy así, ¿no? Sí, sí, no, O no. igual, nos pasa mucho cuando, por ejemplo, tenemos personas que están empezando a hacer un plan de alimentación basado en trofología y entonces lleva el jugo pepino, perejil, no sé qué, pero no encontré el perejil, Ah, ya no sirvió. No, claro que sí, ¿no? Entonces, hacer esta eh, flexibilidad, que muchas veces es lo que necesitamos y cada quien tiene que ir viendo. Y habrá quien necesite apretar un poquito y decir, no, sí, ya me pasé, ya me lo voy a hacer. Y habrá momentos en los que necesites decir, bueno, pues no le eché perejil, pero por supuesto que me va a hacer bien igual, no pasa nada, ¿no? Y no corrí media hora, corrí 20 minutos y es suficiente y está bien. Entonces, eso también, digamos, así como lo van integrando al ejercicio, al sueño, etcétera, también lo pueden integrar en el hábito emocional, ¿no? Entonces, no es que de la noche a la mañana voy a dejar Sí, este hábito que no me gusta, pero sí voy a empezar a construir ese caminito para transformarlo, para finalmente vivir mejor, que es el así es. objetivo, ¿no? Muy bien. Bueno,
pues ahora sí nos toca contarles en estos minutitos que nos quedan de qué viene y qué tenemos para ustedes. Entonces, este sábado comenzamos un curso maravilloso que se llama El poder de tus hábitos. Y justamente está inspirado en toda esta onda que les hemos venido platicando para hacer un trabajo minucioso y profundo de este cambio de hábitos. Desde el punto de vista mental, de rutina saludable, de hidratación, de sueño, de alimentación, de recetas, etcétera. Comenzando, por supuesto, por el principio. Es decir, les voy a compartir el temario aquí. Es decir, o sea, cómo funcionan estos patrones de conducta y cómo puedo empezar a observarme y hacer un planteamiento de metas que, digamos, que haga sentido, que sea amoroso, que sea alcanzable, que sea progresivo, que también no sea un castigo que me impongo, sino un proceso precioso que quiero vivir, ¿no? Entonces, les quiero mostrar de manera rápida el programa. Son 8 semanas y cada semana van a tener un módulo para ir avanzando poquito a poquito en este proceso de construcción y de construcción y de deconstrucción, ¿no? De esto que somos hoy y cómo podemos ser otros también, ¿no? Mañana, pasado mañana, en 2 meses, cuando termine el curso, etcétera. Entonces, vamos a estar viendo, digamos, como toda la parte introductoria de planteamiento de metas, de autoobservación. Vamos a empezar a hablar de los sistemas, vamos a conocer un poquito el cuerpo. Vamos a tener un poquito de Ayurveda, de la interpretación del iris, vamos a entrar como los sistemas respiratorios, digestivos, etcétera. Vamos a hacer algunos ejercicios de conciencia, de alimentación, que es como la base de la trofología, de aprender cómo seleccionamos los alimentos, cómo los combinamos, cómo los preparamos, y vamos a ir llevándolo a la práctica también. Y acá, sobre todo en la semana 6, pues es mucho de trofología, digamos, básica y aplicada. Y ya hacia el final de las semanas, pues vamos a ver un poco de limpieza del sistema linfático, un poquito de siembra, cómo sembrar algunas cositas en la casa, empezar a hacer un pequeño huertito y vamos a meternos en la cocina con esta propuesta de recetas madre que me gustaría mucho que nos contaras qué es esto y cómo funciona y qué es esto, Marley. Ay, sí, claro. Bueno, las recetas madres son recetas que de una receta básica pueden salir infinidad de recetas, ¿no? Porque uno de los hábitos que la mayoría de las personas quiere es cambiar a una alimentación saludable, pero no quiere cocinar, ¿no? O le cuesta trabajo meterse a la cocina. Entonces, como que toda esta parte, esta semana 8 que es en la cocina, justamente es tomar todas estas clases que vienen aquí, que son los básicos en la cocina, es tener básicos en la cocina, hacerlos una vez a la semana, ya los tienes. Estas recetas madre que con una puedes hacer diferentes recetas, comidas sin calentar y sin cocinar, ¿no? Por ejemplo, alimentos fermentados, germinados, conservas encurtidos, conservación de semillas, alimentos nutritivos de viaje, emergencia. O sea, son diferentes como consejos para que no te sea tan complicado hacer este cambio de alimentación, porque sí o sí, para tener una alimentación saludable hay que meternos un poquito a la cocina. Entonces es como hacer camino más corto. Sí, muchas veces no hacemos el cambio porque no sabemos cómo, y como no sabemos, creemos que va a ser terriblemente difícil. Sí. Entonces, también la idea de este curso es que los podamos ir llevando poquito a poquito y que ustedes se descubran que sí pueden, ¿no? Que sí está en sus manos, que sí pueden ser esa otra versión que a lo mejor sí cocina rico y sí come delicioso y sí nutritivo y sí, ¿no? Entonces vamos a descubrir todos los sí, digamos. Exacto. Entonces, sobre la dinámica del curso, ahorita les veo la pregunta que dejaron acá. Son sesiones, digamos, estos módulos de estas 8 semanas ya están pregrabadas. Entonces, ustedes entran a la plataforma
y lo ven en el horario que ustedes quieran. Y los sábados nos vemos para dudas, para complementar ese módulo, para acompañarles, para preguntas, etcétera. Vamos a tener una sesión online en vivo todos los sábados, así como estamos ahorita a las 9 de la mañana, hora de Ciudad de México. Queda grabada y la pueden ver después. Y aparte tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos a estar las 3 instructoras de este curso, que es Majo Ortiz, directora y fundadora del colegio, Maluli y su servidora. Vamos a estar ahí con ustedes acompañando, resolviendo dudas, asesorando, acompañando también el proceso de ir integrando toda esta información y poniéndola en práctica. Y empezamos este sábado, tenemos una clase de bienvenida, una sesión de bienvenida donde les vamos a mostrar cómo funciona todo, vamos a conocernos un poquito y ese mismo día se les abre su primer módulo. El otro sábado 25 nos vemos para revisar este primer módulo. Entonces, la idea es que siempre mantengamos este contacto, pero que ustedes tengan la libertad de ver este módulo a la hora que ustedes quieran, en el horario que ustedes quieran, las veces que ustedes quieran, ¿sí? Voy a ver que aquí en el chat dice, ¿qué es la permacultura? Denny, mira, la permacultura es una manera de ver la vida toda en de manera integral. Entonces, todo surge desde la tierra. Entonces, la siembra o la producción de alimentos de origen vegetal, que es lo que nosotros consideramos los alimentos vivos, los alimentos integrales, que vienen de la tierra, se producen, puedes producirlos en casa a través de un huerto casero, pero un permacultor es la persona que produce estos alimentos cuidando la naturaleza, porque muchas veces el ser humano es, nada más soy yo el único que importa, ¿no? Ni la tierra, ni los animales, ni los insectos, no, yo soy todo. Y en base a ese pensamiento hemos creado pues un caos en este planeta. La permacultura lo que hace es integrar todos los elementos que existen en este planeta para poder obtener estos nutrientes sin afectar a nadie. Por poner un ejemplo rapidísimo, conozco varias personas que practican esta permacultura. Por ejemplo, siembran, este señor que yo conozco siembra maíz. Entonces llegan algunos murciélaguitos y se comen todo el maíz. Entonces lo que hace el señor es plantarles plátano. Y él dice, este plátano no es para mí, no me interesa, no lo quiero, no voy a producir plátano. Este plátano es para los murciélagos, ¿no? Entonces los murciélagos llegan y dicen, ay, pues me gusta más el plátano y me como el plátano. Entonces ayudo a que el murciélago coma porque también quiere comer, él también tiene derecho a comer y no utiliza lo que yo sí voy a ocupar, que es el maíz, ¿no? Esto es un ejemplo así muy, muy, muy básico de lo que sería la permacultura. Que igual de repente en otra postura donde tenemos pues este lugar de posicionarnos como si fuéramos los dueños y amos de todo. Así es. Los dueños y amos supremos de todo, los más, perdón, los más fregones de todos, los que todo está ahí para mí, ¿no? Desde otro lugar, pues sería a ver qué le pongo a los murciélagos para matarlos, para que no se me coman mis cosas, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que se hace. Entonces uno dice, bueno, resolví el problema, pero causa otro problema también importantísimo, porque ese animal tiene una responsabilidad y una importancia en ese ecosistema. Y además quiere vivir. También. Aunque no tuviera claro. ninguna responsabilidad, tiene todo el derecho a vivir su vida. Y es ahí donde tenemos que cambiar esos hábitos emocionales, porque los hábitos emocionales del ser humano es mata. La planta, la hierba, el insecto. Me estorba, lo quito. Sí, exacto. Entonces hay cómo cambiar esa estructura. Entonces, creo que es una manera como muy bonita de ir tomando conciencia y de hacer como estos pequeños ajustes que también nos sacan un poco de ese lugar donde es nada más consumir, yo, y empezamos a mirar también otras cosas, ¿no? Y a nivel también energético, para quien le guste esta otra onda, porque también pues digamos, establece como ese vínculo con la tierra que tenemos, aunque no lo veamos, aunque se nos olvide. Entonces, es también como este proceso integral que cada quien vive un poco según su propio interés, según lo que vaya sintiendo, ¿no? Sí, que si tiene costo el curso, sí, el curso son 8 semanas de duración.
tiene un costo regular de 8,500 pesos y está al 50% de descuento para todas las personas que nos han acompañado en esta clase y en el ciclo completo de clases, que son las otras dos, y que se inscriban pues ahora para comenzar el sábado. Tenemos opción de pago a meses, tenemos, pueden pagar en efectivo, con depósito, transferencia, etcétera. Y bueno, es una experiencia muy bonita, muy reveladora, muy enriquecedora, y es una experiencia también como eh, de autoconocimiento, ¿no? Entonces es un viaje para empezar a adentrarme en mí y de ahí empezar también a mirar lo demás de una manera más amorosa, de una manera más saludable en todos los sentidos. Entonces no nada más vamos a aprender trofología para restablecer la salud de mi organismo, para depurar, y eso como consecuencia, por supuesto, que va a hacer que me sienta mejor, que ya no tenga estreñimiento, que ya no tenga gastritis, que baje de peso, sí, aunque no es el objetivo, pero es como una consecuencia de hacer estos cambios. Vamos a aprender cuántas horas de sueño necesito en verdad, cómo hidratarme correctamente, qué combinaciones son las más adecuadas, cómo trabajar con la frustración, cómo hacer un plan para conseguir estas metas. Y también en el momento en que empiece a hacer estos ajustes, necesariamente se empieza a ajustar lo demás que está a mi alrededor, se empieza a armonizar, es un Así proceso es. bien, bien lindo, es un proceso de profundización individual que vamos a ir haciendo acompañados grupalmente. Vamos a ver también, por ejemplo, cosas más prácticas como lectura de etiquetas, ¿no? ¿Qué Ándale, son esos sí. nombres impronunciables y qué hago, ¿no? O sea, yo quiero comer más saludable y voy y me meto al súper y no sé ni qué, Sí. porque todo me promete la quinta, octava maravilla, pero resulta que no tanto. Entonces, vamos a darles muchas, muchas herramientas de meditación, de relajación, de descanso, de yoga, de activación física, ejercicios, cómo elegir qué rutina de yoga les va a servir. Y no importa si nunca has hecho ninguna de estas cosas, es para principiantes y es para quienes ya tienen un camino andado, pero quieren reforzar su proceso de hábitos y de construcción de una rutina saludable. Así que bueno, espero que les haya gustado todo esto que platicamos, que les haya pues hecho pensar y sentir y les emocione, que hagan sus ejercicios de autoobservación y por supuesto que quien nos quiera acompañar, nosotros estaremos muy felices de darle la bienvenida en este curso. Todavía está este descuento especialísimo de mitad de precio con todas Son las 500 facilidades. pesos a la semana. O sea, Sí, realmente si lo prácticamente piensas, sí. y vale mucho la pena. Mucho la pena. Sí, 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 es un material que además se queda con ustedes. Ahí Sí. vamos a leer bastantes cositas interesantes. Vamos a ir revisando y desmenuzando varias, varias cosas, herramientas que de verdad sí, sí van a quedarse con ustedes y que van a irse integrando poquito a poquito, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pues así es. muchas gracias. Si alguien más quiere saber informes del curso, ahorita vamos a abrir el grupo de WhatsApp en el que están seguramente cuando se inscribieron y con muchísimo gusto les vamos dando la información. Estamos en redes sociales para quien quiera saber más detalles y también que nos manden sus comentarios de sus ejercicios de hábitos que les hemos propuesto, ¿no? Sí, así es. Pues muchísimas gracias a todos. Ay, qué bueno, Denny, que te pareció interesante. Ojalá que allá te veamos el sábado. Buenísimo. Pues muchas gracias, muchos besitos. Quiero darle un saludito muy especial a Vero y a Alma que están aquí. Muchas gracias por venir y gracias a todos. Esperamos verlos a todos el sábado. Igualmente, que tengan una linda noche, que descansen rico y que sigan con estas ganas de sentirse mejor y de vivir mejor. Les mandamos un abrazo grandototote y esperamos de todo corazón verlas y verlos el El sábado. sábado. Bye, bye. Linda Bye. noche.